Bienvenidos a Noticias NSPA. En el día de hoy le traemos una entrevista hecha en Miami al controversial Rafael Poleo, que como siempre genera polémica. En esta ocasión arremete nuevamente contra el periodista Jaime Bailey y también contra su hija, la periodista Patricia Poleo. No les quiero hacer esperar más, que ruede el video. Eso es que entonces tratan de descalificarlo a uno. Mire, francamente, yo tengo tanto tiempo en esto, yo he sufrido persecuciones tan fuertes y tan inteligentes, no como esta que es deplorable, ¿no? A través de una niñata de la televisión que hasta tan estrafalario que hasta finge ser homosexual. Se refiere Jaime Bailey. Jaime Bailey, no le escucho bien. Un niñata, ¿Perdón? un niñata. No hay más nada que comentar. ¿Usted cree que fue un episodio? Un poquito grotesco. ¿Usted cree que no se excedió en ese momento cuando de pronto le dice... Mira, cuando tú te das cuenta de que alguien te trajo a una celada, te llama en la introducción independiente, me llama en la introducción insobornable y sobre la marcha pasa a decir que estoy sobornado, o es de una inestabilidad que inhabilita para funciones tan delicadas como manejar un programa de televisión, o tenía el plan preconcebido de llevarme allí para descalificarme. Cuando yo empiezo a hablar para describir a un personaje, Jorge Rodríguez, porque estoy describiendo a los generales del enemigo, y digo, es un hombre culto, bueno, ¿cómo se podía negar que en el Estado Mayor de Adolfo Hitler había unos cuantos hombres cultos? El almirante Dönitz, por ejemplo, jefe de la Armada alemana, aquellos generales prusianos que venían de familias von Fulano, von Mengano, que venían de antiguas familias nobles, esos eran hombres cultos. Como Jorge Rodríguez es un hombre culto. Y entonces él te corta allí y empieza a decir, usted dice que es culto, quiere decir que usted está de acuerdo con él. Pero bueno, eso Rafael, evidentemente es una cosa que está forjada. no le quiero... Yo creo que ese señor no está psíquica y éticamente calificado para manejar tiempo en televisión, que es una cosa muy delicada. Esos son los disociadores. Ellos pagan periodistas aquí en Miami y en todo el mundo, en España, manejan medios, es mucho dinero. Y los periodistas no somos arcángeles. La historia del periodismo, la historia de la humanidad es una historia de vagabunderías y de atrocidades. De manera que esta gente está trabajando y le está resolviendo el problema económico a muchos, ¿no? Y está bien, esa parte está bien, pero lo que hacen es desacreditar. Son las campañas de crédito que usted ve en Twitter, son las campañas de crédito en que usted ve a alguien que, por ejemplo, hay un señor que me dedica a mí todos los programas, todas las noches, para tratar de explicarle a la gente que yo soy estúpido y que estoy vendido al gobierno de Venezuela. Cosas así. Tú vienes a elogiar acá la dictadura. Vamos a hablar claro. No, nada. Tú lo que vienes es a halagar aquí a personas que has estado trayendo aquí desde hace tiempo Tú vienes a para decir hablar mal acá de las instituciones políticas venezolanas. Que Maduro, que lo quieren, que Estados Unidos quiere Nada. explotar Mira, el cállate, petróleo. déjame hablar. No, Ya. yo no permito que me hables así. Pero bueno, yo no permito que tú me hables así. ¿Cómo es posible perfecto, que se me terminó traigas la aquí y entrevista. cada vez que Se empiezo a terminó la hablar entrevista. me pretendes abrumarme con sonido? Muy bien, señor. Vaya usted, mándele un mensaje a Jorge Rodríguez y dígale, es usted tan Estoy culto. diciendo que el hombre se más terminó la preparado que tiene el régimen es Jorge Rodríguez. bien. Idiotas no serán cuando nos han hecho lo que nos han hecho. Muchas gracias por venir. Entonces, Jorge Rodríguez... Muchas gracias por venir, señor. Dijo. Usted me dijo, cállate, yo me callo, vamos a la publicidad, la entrevista se ha terminado. En ese programa de televisión, algo que me llamó la atención, usted le dijo, a ver, el señor Jorge Rodríguez es un hombre culto. Esto fue suficiente para que ese conductor le dijera que usted le está dando dádivas y concesiones al chavismo. Y usted trataba de decir, y no lo dejaron hablar, yo sí le voy a dejar hablar, que lo decía porque el señor Jorge Rodríguez estaba buscando su salvoconducto. ¿Qué tiene Mira. que decir? Jorge Rodríguez por eso necesitaba el diálogo. Y es un hombre culto. Bueno, ese hombre ganó el concurso de cuentos del Nacional. Un hombre puede ser culto. Tú sabes el caso de Ezra Pound,
quién sabe, el más grande poeta Claro, el problema es para que algunos muchos le podrían decir... que tuvo la humanidad en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y era un fascista militante al lado de Mussolini. Una cosa no tiene que ver con la otra, la cultura, la inteligencia con la posición política. Bueno, porque algunos le pudieran decir, ¿cómo se puede considerar un hombre culto que ha sido un hombre fascista, que ha sido un hombre resentido, con profundos reflujos, que es cómplice de Bueno, todo un puede ser un proceso? psicópata, puede ser un sociópata. Yo digo, por ejemplo, La cultura no debería evitar estas cosas. los cuentos de Jorge Rodríguez están entre Apollinaire y Jean Genet. Y Apollinaire y Jean Genet son grandes figuras de la literatura mundial, condenados quizás por la iglesia, por los sectores conservadores, por no se puede negar, en ningún profesor de literatura en las universidades más importantes del mundo te va a negar que Apollinaire y Jean Genet fueron grandes escritores, y que Rapaun fue un poeta, ya te digo, muchos lo consideran el más importante de su época, de los años 40, y era un fascista militante. A mí me repugna, pero no puedo negar que es un gran poeta, ¿no? No tiene nada que ver el talento con la moral. Yo empezaba a hablar y empecé por ahí. Rafael Poleo, los adecos y copellanos no siguen en el poder porque los pichones de Fidel Castro, Chávez y Maduro y tú, Jorgito, sean más competentes. Salieron del poder por corruptos porque el pueblo los sacó. Y estos bandidos no siguen en el poder por ser competentes. Siguen en el poder a punta de pistola, a punta de balas y misiles y por la bota complaciente militar. ¿Acaso no viste cómo aniquilaron a Óscar Pérez, a Pimentel, a Agostini? Digo, mire, Jorge Rodríguez, para alertar que tenemos adversarios importantes. Bueno, si no nos tuvieran fregado, no nos hubieran desplazado el poder a los adecos, a los copellanos, a todo el mundo, no hubieran escupido el rostro de los Estados Unidos, no le hubieran arrancado algunas plumas al águila americana. Estos bandidos que están en Venezuela son tipos listos, son tipos competentes. Si no, si los competentes fuéramos nosotros, ellos estarían afuera y nosotros estaríamos adentro. En un minuto. En Venezuela, mire, hay dos partidos, que son Acción Democrática y Primero Justicia. Y hay un partido en ciernes, con gente muy joven, con el líder preso y tal, que es Voluntad Popular, que puede terminar siendo un partido. Lo demás es Monte y Culebra. Si quieren nos caemos en buste, pero eso es lo que hay. Entonces todos los demás están contra los partidos. El venezolano es indisciplinado y en la MUD hay indisciplina. Ahí se deben reunir los que verdaderamente son generales con gente. Henry Ramos, Julio Borges y Leopoldo López, y hacer lo que hicieron Betancourt, Caldera y Jovito Villalba en 1958. Si no, no vamos a salir adelante. Perdón. Patricia Poleo. Es un personaje esquiliano, un personaje de Shakespeare, el Rey Lear. Son los conflictos familiares que todos los padres conocemos, que se producen cuando hay varios hijos, hay celos en la familia. Hay perdón de hay por dos medio. hijas, búscate el Rey Lear de Shakespeare. Todo eso, no? todo eso está en la tragedia griega y en Shakespeare. Ahí encontramos la conducta humana y vemos casos como el de Patricia y el caso que tiene mucha gente, menos notorio porque Patricia exhibe eso en la televisión, porque somos personajes públicos, pero eso pasa en casi todas las familias. Podría reconciliarse. Hay varios hijos. Podría reconciliarse con Patricia. Yo nunca me he peleado íntimamente con Patricia, solo que no me muy puedo bien. tratar con ella porque es muy violenta. Mire, hablando de... Y fíjense que ustedes incluso lo han venido tildando de colaboracionista, que viene de la palabra colaboracioniste en francés, que significa aupar, ayudar, oxigenar o de alguna manera cooperar con el chavismo. ¿Qué le responde usted a esta gente que de pronto le dice a usted que es un colaboracionista? Mira, los militares siempre han tratado de ser la parte distinta de la revolución. Interesante. Y Padrino no está enredado con los generales narcotraficantes. Comprendo. Entonces, por lo visto, Padrino, que es el cuarto capo y que controla las fuerzas militares, no es ni leal a Maduro ni leal a Cabello. No. Absolutamente. Él tiene su no propia agenda. No lo es, y eso se está viendo, se ha visto, se está viendo y se va a ver más claro. Padrino representa a unos generales que dicen, mira, nosotros sí somos revolucionarios, nosotros, porque es que el poder civil en la Cuarta República desatendió las relaciones con los militares.
Diosdado se ha desacreditado mucho. Diosdado se enredó en lo del narcotráfico. Yo pienso que sin querer. ¿Qué pasó? Que cuando Diosdado Cabello se enreda con el narcotráfico, no es que se convierte en un narcotraficante, sino que se convierte en protector por razones políticas. Comprendo. De los narcotraficantes. Diosdado Cabello cae en desgracia con la DEA, y la DEA lo incluye en la lista de los militares extraditables, los militares delincuentes. Sí. Entonces lo empuja a Cabello en otro camino. Yo no sé si eso fue políticamente hábil, no sé si los organismos de seguridad de los Estados Unidos intercambian realmente información y la coordinan las acciones, Sí. Pero esto fue una acción a primera vista impolítica. Yo no sería un buen candidato chavista, ¿verdad? Está muy manchado. No, porque está muy manchado, está muy deteriorado. Sí. Él incluso físicamente, anímicamente, psicológicamente está muy quebrantado, porque a él sí le golpea lo de que lo llamen narcotraficante. Es un hombre de familia y es un militar que había sido honorable como tal, salvo que golpista, ¿no? Sí, pero sí. si le quitas eso, que no es poco quitarle, pero si le quitas eso, era un hombre medianamente honorable, no era como para que lo metieran en eso, y lo metieron. ¿También crees que ignoraba de las andanzas criminales de su sobrino? Ya es más difícil. Eso es más difícil Porque de sobre creer. todo esos muchachos con aquella cantidad de dinero. Claro. Y piensa que Cilia, que es una mujer que ha luchado mucho en la vida, de esas mujeres que solas, con familia que mantener, con un novio y otro novio, con dificultades en la vida. Esas mujeres que tienen muchísimo mérito, tienen mucha veteranía de la vida, ¿sabes? Maduro lo que era un muchacho que tocaba la guitarra y que un muchachote, y era de izquierda, pero así un poquito hippie. Chávez se lo decía: Hugo, yo te ayudo a ser diputado, y tú te metes en la comisión de finanzas, en la comisión de economía, en la comisión de administración pública. Ahí tú puedes, en 5 años, tú que eres estudioso y que aprendes rápido, puedes aprender. Pero ahorita es un desastre, tú no puedes ser presidente. Se requiere saber mucho, estar muy informado de muchas cosas. Tú no lo sabes. Es el más competente, el mejor formado de ellos. Aristóbulo es un profesor de geografía, que ser profesor de geografía, buen profesor de geografía, significa saber de política y saber de economía. Sí, cierto. Entonces, Aristóbulo es eso. Aristóbulo fue un buen alcalde de Caracas, un administrador razonablemente capaz de la capital. Aristóbulo ha sido un parlamentario muy competente. Rodríguez es el hombre que tiene la voz de Maduro en la política. Hay otra voz que es la de Diosdado Cabello. Pero hay la voz de Diosdado Cabello y la voz de Maduro. La voz de Maduro es Jorge Rodríguez, que por cierto es el hombre más culto que tiene el régimen y el único que sabe con qué se come esto que se está discutiendo en este momento. Regalito. Pero ¿me dejas o no me dejas hablar? Un hombre culto, Jorge Pero Rodríguez. y si lo ves. Vale, ¿qué quieres que te ¿Quieres diga? ponerle otro adjetivo dadivoso? No, es que es culto. No, tú vienes a elogiar acá la dictadura. Vamos a hablar claro. No, nada. Tú lo que vienes es a halagar aquí a personas que has estado trayendo aquí desde hace tiempo para hablar mal de las instituciones políticas venezolanas. Que Maduro... Para estos años que están, el hombre adecuado o un hombre adecuado es Henry Ramos o alguien como Henry Ramos Alú. Ahora bien, Henry es un hombre de más de 70 años. Sí. Estos muchachos no tienen ni 50. Correcto. Estos muchachos tienen que terminar de formarse. Ellos no tienen experiencia de Estado. Tú sabes que eso es muy difícil. El manejo del Estado es algo muy distinto a las campañas electorales. Aquí mismo, tú ves a Marcos Rubio. Yo a Marcos Rubio no lo veo presidente todavía. No, yo tampoco. No, a un futuro presidente. Y mejor para él que se forme primero para que sea un buen presidente y que no sea un fiasco, un amateur. Sí. Quizá un amateur más, ¿no? Sí. ¿Tú crees que Henry Ramos Alú podría ser un gran candidato de la oposición? Creo que sería el candidato de la oposición como se presentan las cosas, pero es que nadie tiene fuerza, sino Henry ha tenido
que es un gran político, es un gran componedor, es el parlamentario en un parlamento democrático que tienes que saber entenderte, ceder, conceder, convencer, persuadir. Henry ha logrado la unidad. Él fue el artífice de la unidad de la oposición.